Has llegado a un lugar donde la oscuridad nunca duerme, donde las sombras nunca descansan. Has atracado en este puerto y ahora serás parte del viaje. Bienvenido a Puerto Maldito. Suscríbete al canal. También búscanos en Facebook e Instagram como Puerto Maldito. Recuerda que subiremos historias y relatos reales cada semana. Puedes enviarnos los tuyos por Facebook o Instagram o al correo puertomaldito@gmail.com. El tenebroso duende de la mina. Dicen que en el corazón de Durango, entre los cerros que guardan secretos más antiguos que la memoria del hombre, existe una mina maldita, el Cerro de Mercado. De ahí se extrae plata, oro y fierro. Pero también se arranca, sin quererlo, algo más oscuro. Mi padre trabajaba como guardia de seguridad en esa mina, un lugar donde la noche parece tragarse los sonidos y donde el aire, cargado de polvo y silencio, se siente vivo. Aquella historia que voy a contarte ocurrió cuando yo era apenas una niña. Mi papá tenía asignado el turno nocturno, de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Para llegar hasta lo más profundo de la mina, había que atravesar una serie de casetas, la puerta principal, luego una segunda donde él solía estar, después la tercera, conocida entre los mineros como los polvorines, porque ahí se manejaban explosivos, y finalmente otras más que se perdían entre túneles húmedos y oscuros. Una noche, mientras platicaba con otros compañeros en la caseta, un viejo minero llegó corriendo desde los polvorines. Estaba pálido, tembloroso, con los ojos desorbitados. Apenas podía hablar. Les dijo que no pensaba quedarse un minuto más y que jamás volvería a ese lugar. ¿Qué viste, viejo?, le preguntó uno de los guardias, entre risas. El anciano respiró hondo y dijo con voz entrecortada que en el fondo de la mina había visto a un duende. Contó que medía poco más de 1 metro. Vestía con pantaloncito, chaleco y un sombrero diminuto. Dijo que lo observaba moverse entre las sombras, sonriendo con malicia. Los demás se burlaron de él, creyendo que deliraba por el cansancio o por los gases del subsuelo. Avergonzado y lleno de miedo, el viejo abandonó la mina esa misma noche. Jamás volvió. Pasaron algunas semanas y a mi padre le tocó cubrir el turno en esa misma caseta, la número 3. No recordaba ya mucho del incidente, y la noche transcurría tranquila. Alrededor de las 3 de la mañana, decidió cerrar un poco la puerta para fumar a escondidas. Estaba prohibido hacerlo, pues el lugar estaba lleno de pólvora. Encendió su cigarro. El humo se mezcló con el olor metálico del aire. Entonces, un escalofrío helado recorrió su espalda. Algo lo hizo voltear hacia la puerta. Allí, entre la penumbra, estaba parado un ser minúsculo. Su piel era grisácea, arrugada, como de alguien que hubiera vivido siglos bajo tierra. Vestía un pantalón oscuro, un pequeño chaleco de tela vieja y un sombrerito ladeado. Tenía una sonrisa torcida que dejaba ver dientes afilados, amarillentos. Mi padre intentó correr, pero no pudo mover ni un músculo. Una fuerza invisible lo mantenía inmóvil, clavado en el suelo. El duende, con un chillido agudo, saltó sobre su pecho. Mi padre sintió el peso ligero del ser sobre el estómago. El duende reía, una carcajada hueca que se le metía por los oídos como un silbido del infierno. Quiso gritar, pero de su boca no salió ningún sonido. Después de lo que pareció una eternidad, logró recuperar el movimiento. Apenas pudo incorporarse, el duende salió corriendo con una agilidad inhumana, trepando la colina como una araña. Antes de desaparecer, se metió en un agujero oscuro y profundo, dejando tras de sí un eco que parecía una risa burlona. Temblando, mi padre pensó en ir a buscar ayuda, pero recordó al viejo minero y las burlas que había recibido. Guardó silencio. Solo cuando nos lo contó años después, confesó que aquel cerro había sido muchos años atrás un antiguo panteón. Continuó trabajando allí un tiempo más. Nunca volvió a ver al duende, pero muchas noches escuchaba pasos diminutos corriendo entre los túneles o una risa infantil que se perdía en la oscuridad.
hasta el día en que dejó la mina. Juró que cada madrugada, cuando el reloj marcaba las 3, el duende seguía rondando, cuidando su territorio bajo tierra, riéndose de los vivos que se atreven a profanar su morada. El antiguo convento de monjas en Hermosillo. Hay historias que te erizan la piel y otras que, aunque parezcan imposibles, se niegan a desaparecer con el tiempo. Sonora, tierra de mitos y silencios, no podía quedarse sin sus propias leyendas, relatos que han marcado la vida de muchos y dejado su sombra en ciertos lugares donde el pasado aún respira. Cada ciudad y municipio del estado guarda su secreto, pero esta vez el miedo se cierne sobre la capital sonorense, donde una historia aún se murmura con voz baja, la del antiguo convento de monjas en la calle Cerdán. De día, esa calle bulle de vida, automóviles, comercios, transeúntes que van y vienen sin sospechar lo que duerme bajo sus pasos. Pero al caer la noche, todo cambia. El aire se vuelve denso y quienes por necesidad deben cruzarla, lo hacen apresurados, sin mirar atrás, con el corazón apretado y la sensación de ser observados. Muchos afirman que cuando el silencio se apodera del lugar, se escuchan susurros, pasos que no dejan huella y que a veces se distinguen figuras difusas, caminando lentamente de un lado a otro. Lo más perturbador es que, según los testigos, esas figuras son mujeres embarazadas y sus pies jamás tocan el suelo. Dicen que cuando Hermosillo comenzaba a levantarse a mediados del siglo pasado, uno de los primeros edificios en construirse fue un convento de monjas. En él se recibía, en secreto, a mujeres jóvenes que habían quedado embarazadas y buscaban ocultar su vergüenza del ojo implacable de la sociedad. Algunas, en su desesperación, aceptaban quedarse como monjas. Otras, simplemente, desaparecían. Con el tiempo, el convento cerró sus puertas. Décadas más tarde, durante una remodelación del edificio, los trabajadores comenzaron a derribar los gruesos muros de adobe. Nadie imaginó lo que encontrarían dentro. Pequeñas osamentas de recién nacidos y esqueletos de mujeres escondidos entre las paredes. El hallazgo heló la sangre de todos. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Decían que aquellos restos pertenecían a los hijos no deseados de las jóvenes, ocultos por las religiosas para evitar el escándalo. Algunos juraban que las mujeres que morían al dar a luz corrían la misma suerte, emparedadas en la oscuridad del convento, condenadas al silencio eterno. Desde entonces, la calle Cerdán se volvió un lugar maldito. Quienes pasan por ahí aseguran sentir una presencia que los sigue con la mirada invisible de cientos de ojos tristes. A veces se escuchan lamentos desgarradores, oraciones susurradas e incluso el llanto de bebés que parece salir desde las paredes mismas. Dicen que las almas de aquellas mujeres siguen vagando, buscando a los hijos que nunca pudieron sostener en brazos. Hoy, ese edificio alberga oficinas del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, un banco y el Instituto Soria. Pero hay quienes aseguran que cuando la noche cae y las luces se apagan, en los pasillos vacíos aún se escuchan rezos apagados. Y que, si prestas atención, puedes distinguir el sonido de un rosario cayendo al suelo. Y justo entonces, cuando el reloj marca la medianoche, alguien jura haber visto una silueta vestida de hábito blanco asomarse por una ventana clausurada, con los brazos extendidos, cargando algo que se mueve. Soy de Mazatlán, Sinaloa, y quiero compartir una historia que le ocurrió al nieto de mi vecina. Es un niño de apenas 7 años que vive con sus padres en las afueras de la ciudad, en una zona rodeada de cerros y caminos polvorientos, donde abundan los rumores de sucesos extraños. Cuentan que hace muchos años, en ese lugar se practicaba magia negra y que, antes de convertirse en colonia, no era más que monte y soledad. Muy cerca, se levanta un viejo cementerio que data de principios del siglo pasado, con tumbas hundidas y cruces oxidadas que el tiempo ha ido devorando. Una noche, mientras el pequeño dormía, despertó de pronto con la sensación de que alguien lo observaba. Dijo que sintió una mirada pesada, helada,
que lo atravesaba desde la ventana. Él siempre ha sido muy sensible para esas cosas, al menos eso comenta su abuela, y esa vez no fue la excepción. Se incorporó lentamente y con el corazón latiendo con fuerza, volteó hacia la ventana. Ahí la vio. Una mujer lo observaba desde el otro lado del vidrio. Tenía el rostro pálido, cubierto por mechones de cabello enmarañado, y vestía harapos tan viejos que apenas se distinguían entre las sombras. No decía palabra alguna, solo lloraba en silencio. Lágrimas oscuras resbalaban por su cara, y su llanto era tan profundo que parecía no provenir de un ser vivo. El niño quedó paralizado. Sentía que el aire se hacía más denso, que la habitación se llenaba de un olor a tierra húmeda y flores marchitas. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Entonces, la mujer comenzó a desvanecerse poco a poco, como si el viento la borrara. Primero su rostro, luego sus manos extendidas hacia el cristal, hasta que no quedó nada. Solo el reflejo tembloroso del niño sobre la ventana. Del terror, se orinó encima. No lloró, no gritó, simplemente se quedó inmóvil hasta que el amanecer lo encontró sentado en la cama, con la mirada perdida. Desde esa noche, su vida cambió. Los padres, que no creen en fantasmas ni en aparecidos, pensaron que había sido una pesadilla. Pero el niño ya no volvió a ser el mismo. Ahora apenas habla, evita mirar las ventanas y no puede dormir sin medicación. Dice que cada noche la oye llorar de nuevo, más cerca, como si la mujer caminara alrededor de la casa, buscándolo. Cuando alguien le pregunta qué teme que ocurra, responde con voz baja y temblorosa: si me duermo, ella va a entrar por mí. Un duende se alimentaba del aliento de mi madre. Esta historia ocurrió en la casa de mi madre, en Hermosillo. Por cuestiones de trabajo, yo vivo actualmente en Guaymas, pero en más de una ocasión me ha tocado presenciar cosas fuera de lo normal cuando voy a visitarla. Mi madre vive con mi tía Albana. Ambas son viudas y, buscando compañía, decidieron habitar juntas la vieja casa que perteneció a mi abuela. Es una construcción antigua, enorme, de esas que parecen detenidas en el tiempo. El aire dentro se siente espeso, cargado, y basta con cruzar la puerta para que un escalofrío te recorra la espalda. Los pasillos son largos. Los cuartos están llenos de objetos viejos cubiertos de polvo y por las noches todo parece murmurar, como si las paredes recordaran demasiado. Una de esas veces que fui a visitarlas, pasé el día ayudándolas con algunos arreglos. Al caer la noche estaba agotado, así que me dormí enseguida en una de las habitaciones del fondo. A mitad de la madrugada, algo o algo me jaló de los pies. Al principio creía estar soñando, pero cuando abrí los ojos, descubrí con horror que casi la mitad de mi cuerpo estaba metido debajo de la cama. Me quedé unos segundos paralizado. No entendía cómo había terminado en esa posición. Pensé que tal vez me había caído mientras dormía, pero ¿cómo era posible quedar con medio cuerpo bajo la cama, sentado recargado contra el colchón? No tenía sentido. Me incorporé. Me quedé un rato mirando la oscuridad y, aunque el miedo me tenía helado, logré volver a dormir. Al día siguiente quise contarles lo que me había pasado, pero me dio vergüenza. Temía que se burlaran, así que guardé silencio. Pasaron varios meses antes de que volviera a visitarlas. Esa vez, mientras cenábamos, mi tía me miró seria y me dijo que en la casa había un duende. Creí que bromeaba, pero tanto ella como mi madre tenían el rostro pálido, la mirada perdida. Mi tía comenzó a contarme lo que había sucedido unas semanas atrás. Una noche, ambas dormían en la misma cama cuando ella despertó al escuchar que mi madre respiraba agitadamente, como si le faltara el aire. Al abrir los ojos, vio una escena que le heló la sangre. Un pequeño ser, del tamaño de un niño de 3 años, estaba sentado sobre el pecho de mi madre. Su rostro era arrugado, con facciones de anciano y una sonrisa deformada. Tenía el rostro tan cerca del de mi madre que parecía estar succionándole la respiración, absorbiendo su aliento. Mi madre, en medio del sueño, se movía inquieta, como si luchara por despertar.
Mi tía gritó horrorizada y el ser dio un salto, desapareciendo en la oscuridad del cuarto. Cuando logró despertar a mi madre, ella estaba pálida, sudando y con una expresión de agotamiento extremo como si le hubieran robado la energía. Una semana después, el duende volvió. Esta vez fue mi tía quien sintió que algo subía por sus pies mientras dormía. No se movió. Fingió seguir dormida mientras sentía unos pasos diminutos trepar lentamente por sus piernas. Cada paso era más pesado, más cercano. Cuando sintió el peso llegar a su pecho, abrió los ojos. Ahí estaba nuevamente el mismo ser, pequeño, con ojos brillantes y sonrisa maliciosa. Mi tía gritó y el duende huyó corriendo, desapareciendo justo antes de llegar a la puerta, como si se hubiera disuelto en el aire. Después de aquello, ambas buscaron ayuda. Un curandero del barrio les explicó que el duende se estaba alimentando de su aliento, una forma de energía vital. Les dijo que, aunque no era mortal, ese tipo de entidades pueden debilitar a las personas poco a poco, robándoles la fuerza y el ánimo. Desde entonces, duermen juntas en la misma habitación, dejando encendida una lámpara y rezando antes de acostarse. Pero algunas noches, cuando el silencio es absoluto, escuchan pasos diminutos recorriendo los pasillos. Unas risitas apenas perceptibles que se apagan de golpe, y el sonido leve de una respiración ajena, muy cerca de sus oídos, como si alguien invisible esperara pacientemente a que vuelvan a dormirse. Porque en esa vieja casa, la de mi abuela, el duende sigue ahí, esperando, hambriando. El autobús fantasma. En lo más profundo de la Sierra Mexicana, entre Ixtapan de la Sal y Toluca, se extiende una carretera solitaria que serpentea entre precipicios y quebradas. De día, el paisaje es hermoso, pero cuando cae la noche, las sombras parecen tragarse el camino y el viento arrastra lamentos que hielan la sangre. Hace muchos años, una tragedia marcó aquel trayecto. Un autobús partió desde Ixtapan rumbo a Toluca una noche de lluvia torrencial. Iba repleto de pasajeros, campesinos, estudiantes, familias enteras. Todos buscaban llegar a salvo antes del amanecer. Sin embargo, al internarse en las curvas más pronunciadas, el chofer notó algo que le heló la sangre. Los frenos no respondían. El vehículo descendía sin control, devorando el pavimento mientras los pasajeros gritaban presintiendo el desastre. El chofer, desesperado, intentó frenar con el motor, pero fue inútil. En un último intento, juró haber visto una figura blanca al borde del abismo, antes de que el autobús se precipitara al fondo del barranco. Nadie sobrevivió. Desde entonces, los lugareños aseguran que en noches de tormenta, cuando los relámpagos iluminan fugazmente la carretera, se puede ver un viejo autobús avanzar lentamente entre la neblina. No emite ruido alguno, ni motor ni frenos. Solo el rumor del viento y el chirrido metálico de su estructura oxidada. Quienes han tenido la desgracia de encontrarse con él, cuentan que se detiene sin que nadie lo conduzca. Las puertas se abren con un chirrido lastimero. Y dentro, un conductor de rostro pálido y mirada vacía hace una seña para que subas. El interior parece normal, aunque el ambiente es denso, como si faltara aire. Los pasajeros, decenas de ellos, permanecen en silencio, con la vista perdida en la oscuridad del camino. Ninguno parpadea, ninguno respira. El viaje continúa hasta que el conductor detiene el autobús en medio de la nada. Sin mirarte, pronuncia con voz hueca: «Bájese aquí, ahora». Si el pasajero duda o pregunta por qué, el conductor repite la orden, ahora con un tono que hiela los huesos. Quien obedece y desciende, escucha una última advertencia: no mire atrás, pase lo que pase, no mire atrás. Los que logran contener la curiosidad viven para contarlo, pero aquellos que han desobedecido y giran la cabeza, juran haber visto algo imposible: el autobús envuelto en fuego, deformado por el accidente,
con los pasajeros convertidos en cadáveres ennegrecidos, algunos sin rostro, mirándolos fijamente desde las ventanas. Nadie sabe qué ocurra después. Algunos dicen que el corazón simplemente se detiene del terror. Otros aseguran que días después el infortunado desaparece sin dejar rastro, como si el autobús hubiese regresado a buscarlo. Y cuando cae otra noche de lluvia sobre esa carretera maldita, se dice que los fantasmas del viejo autobús siguen recogiendo pasajeros, esperando llenar los asientos vacíos que aún quedan. Brujería satánica. Buenos días. Les quiero contar mi historia, pero les pido por favor mantener el anonimato. A pesar del tiempo transcurrido, aún no he podido superar del todo la experiencia que les voy a relatar. Hace 18 años, mi esposo y yo nos cambiamos a la casa donde vivimos actualmente. En ese entonces yo tenía apenas 21 años. No creía en cosas sobrenaturales, hasta que llegué a esta casa. De pronto empecé a notar que sucedían cosas extrañas. En una de las paredes exteriores noté un aroma asqueroso y unas manchas. Eran huevos que alguien había estrellado ahí. No le di mucha importancia, quizá por mi inocencia y juventud. Hoy se me enchina la piel nomás de acordarme. Poco después comencé a escuchar pasos muy pesados en el techo de la recámara. Y lo peor era que solo yo los escuchaba. Nadie más los oía. Por las noches la cama se movía y mi esposo ni cuenta se daba. Casi me volví loca. Pasaban los días y nadie me creía lo que estaba experimentando. Hasta que una noche, después de platicar con mis padres sobre los fenómenos que ocurrían en mi casa, ellos vinieron a visitarme. Mi mamá, al entrar, dijo sentir algo extraño en el ambiente. Se fue a mi cuarto a orar con la Biblia en la mano, pues ella era testigo de Jehová. De repente, algo invisible la tomó del cabello y la levantó con una fuerza brutal. El aire acondicionado se encendió solo y las puertas del ropero comenzaron a azotarse. Mi madre siguió orando hasta que logró soltarse de aquello que la sujetaba del cabello y pudo salir de la recámara. Mientras eso sucedía, mi papá estaba conmigo en la cocina. En una de las paredes de tablarroca se escuchaban golpes, como si alguien estuviera tocando del otro lado, pero no había nadie. Asustados, mis padres me dijeron que abandonara esa casa, pues ahí había algo maligno que quería hacerme daño. Yo ya no sabía qué hacer. Sentía que me estaba volviendo loca. Para colmo, por las noches, cuando intentaba dormir, sentía que algo se sentaba al borde de la cama, y cuando el cansancio me vencía y se me cerraban los ojos, me golpeaban en una pierna o en el muslo para que despertara. Fue algo espantoso. Al final, me recomendaron acudir a un sacerdote. Fui a una iglesia cercana y después de explicarle lo que estaba sucediendo, el padre accedió a ir a mi casa. Ungió todas las habitaciones, pero mientras lo hacía, las manifestaciones volvieron a ocurrir. El sacerdote se marchó, pero esa noche todo siguió igual. Aquello no se había ido. Al día siguiente, mi esposo y yo fuimos al poblado yaqui de Potam a buscar a María Matus, quien en ese entonces aún vivía. Nos habían dicho que era una poderosa chamán y que podía ayudarnos. Gracias a Dios, así fue. Me dijo que alguien me había hecho un embrujo muy fuerte de magia negra y que la responsable era mi vecina, una muchacha hermosa que quería quitarme a mi marido. La señora Matus realizó un rito con el que me quitó todo lo que me habían echado, poniendo fin a mi pesadilla. Fue una experiencia horrorosa que no le deseo a nadie. Mi consejo es que nunca confíen en gente desconocida. Tomen mi historia como ejemplo. Aunque pareciera que teníamos una buena relación con esa vecina, sus intenciones eran perversas, como su alma. El diablo. Empalme, Sonora. Hace poco más de 30 años, cuando las noches en la llamada Ciudad Jardín eran jóvenes y bulliciosas, existía una discoteca de madera donde los muchachos del lugar acudían cada fin de semana para bailar, beber y olvidar sus penas al ritmo de la música de moda. Era el único lugar del pueblo donde se respiraba algo parecido a una fiesta grande, y aquel sábado no sería la excepción. Entre los asistentes de esa noche se encontraba Ramiro, un joven mesero que trabajaba allí desde hacía meses. Lo recuerda todo con precisión, como si el tiempo no hubiera pasado, porque lo que ocurrió esa noche lo marcó para siempre.
Eran cerca de las 11 cuando, según cuenta, las luces del local se atenuaron un poco y un viento extraño se coló por las rendijas de la puerta. Entonces lo vio. Un hombre alto, de porte elegante, de cabello rubio y ojos tan claros que parecían brillar por sí solos. Vestía con un traje impecable, de esos que en Empalme solo se veían en televisión. Su presencia era magnética. Todos lo notaron. Las mujeres lo miraban. Los hombres lo observaban con una mezcla de envidia y respeto. Ramiro recuerda que entre los meseros se pelearon por atenderlo porque ese sí que traía dinero. El extraño pidió una copa, sonrió de forma educada y fijó su mirada en una muchacha que bailaba con sus amigas. Era Lucía, una joven conocida por su alegría y por ser la reina de la pista. El hombre se acercó, le ofreció la mano y la invitó a bailar. Ella aceptó encantada. Mientras giraban el ritmo de la música, él le susurró algo al oído que solo ella escuchó. No mires mis pies, por favor. Me pongo nervioso cuando lo hacen. Lucía asintió, riendo. Pero la curiosidad es más fuerte que la prudencia. Pasaron unos minutos y, en uno de los giros, bajó la vista. Lo que vio la dejó helada. Bajo el pantalón oscuro, donde deberían estar unos zapatos de charol, se movían unas pezuñas negras, grandes, que golpeaban el suelo de madera con un sonido seco y hueco, como si el piso estuviera ardiendo por debajo. Lucía intentó soltarse, pero él la sujetó con una fuerza sobrehumana. Su voz cambió, grave y profunda. Así que, ¿te gusta la fiesta? ¿Sabes tú quién soy? El calor que salía de sus manos le quemó la piel. Lucía gritó, un grito que hizo detener la música y congeló a todos los presentes. Cayó desmayada, mientras el hombre se desvanecía entre la multitud. Ramiro corrió junto con otros meseros a auxiliarla. Buscaron al acompañante, pero no había rastro alguno. El guardia de la puerta juró que nadie había entrado ni salido en la última hora. Se revisaron los baños, los pasillos, incluso la parte trasera del local, pero el extraño había desaparecido como si nunca hubiera existido. Cuando por fin lograron reanimar a Lucía, su cuerpo mostraba quemaduras en la espalda y en la muñeca izquierda, justo donde él la había sostenido. Despertó entre lloros gritando sin control. Era el diablo, era el diablo. Y nunca volvió a ser la misma, además de haber perdido la razón. Semanas después, en la madrugada, un incendio arrasó la discoteca. El fuego consumió el lugar en cuestión de minutos. No hubo víctimas, pero nadie pudo explicar cómo empezó el fuego. Algunos aseguraron haber visto una sombra negra danzando entre las llamas antes de que el techo colapsara. La gente que estuvo allí esa noche saben que esa noche se manifestó un ser sobrenatural y maligno. Y si eres de los que no cree, dicen que basta con mirarle los pies a tu pareja de baile la próxima vez que acudas a uno. Porque en Empalme todavía hay quienes aseguran que el diablo sigue buscando pareja. Co es mío o de nadie. Juan siempre fue un hombre de carácter fuerte, de esos que no creen en nada que no puedan ver. Casado durante años, su matrimonio se había vuelto una rutina fría, llena de discusiones y silencios. Cansado de aquello, decidió separarse y, tiempo después, conoció a Maribel, una mujer de Hermosillo, con una sonrisa que le devolvió las ganas de vivir. Maribel, sin embargo, no quería ser la otra. Le pidió a Juan que formalizara su divorcio, que cerrara ese capítulo para poder empezar una vida juntos, limpia, sin sombras.
Lo que ninguno de los dos imaginó era que esa decisión desataría algo que no pertenecía a este mundo. La ex esposa de Juan, llena de rabia y despecho, buscó ayuda, pero no de amigos ni consejeros, sino de alguien que trabajaba con cosas que la mayoría prefiere no mencionar. En aquel pequeño cuarto con olor a incienso y veladoras, la mujer pidió algo terrible. «Quiero que vuelva conmigo», dijo, pero enseguida, entre lágrimas y odio, soltó una frase que sellaría su destino y el de Juan. «O es mío o de nadie». Pasaron los días. Juan seguía su vida sin imaginar lo que pendía sobre él. Una tarde, una conocida suya, una mujer de manos milagrosas y ojos que veían más allá, pasó frente a su casa. Juan estaba sentado en una mecedora, tranquilo, mirando al vacío, pero detrás de él, algo no encajaba. La mujer se detuvo en seco. Una silueta negra, alta, inmóvil, se erguía detrás de Juan. No tenía rostro, solo una sombra espesa, con la forma de un hábito antiguo, como de un monje. El aire a su alrededor parecía temblar. Ella supo de inmediato lo que era. No era un espíritu, era la muerte misma. Días después, cuando Juan visitó su local, la mujer se armó de valor para advertirle: «Ten cuidado, Juan, te están trabajando. El otro día cuando te vi en tu casa, había algo detrás de ti». «¿Algo?», preguntó él sonriendo. «La muerte», susurró ella. Juan soltó una carcajada y con soberbia respondió: «A mí la muerte me la pela». Esa frase fue lo último que debió haber dicho. Meses después, viajando de Hermosillo a Guaymas, su auto perdió el control en la carretera. Los testigos dijeron que fue un accidente, pero los que saben de estas cosas aseguran que Juan no venía solo en el carro. Muchos aseguran que esa noche la frase «o es mío o de nadie» se cumplió al pie de la letra, porque las maldiciones existen, y cuando alguien invoca a la muerte siempre cobra, pero tarde o temprano todo se regresa.